muy famoso que es Vincent Van Gogh, y en este autorretrato se muestra con un vendaje de oído, y esto ocurrió porque él se automutiló por una situación sentimental. Entonces se cercenó la oreja. Él no estaba muy bien de esta parte. Además, tenía unos amigos muy complicados. Había situación de alcoholismo, drogas, y fue muy pobre. Él no vendió prácticamente ningún cuadro en vida, y actualmente sus cuadros son valorados en decenas de millones de dólares, incluso los más pequeños. Pero fue muy pobre. Entonces, una historia trágica, con sus ribetes románticos. Y esta imagen que yo tenía para motivarlos en el tema de trauma de oído externo queda un poco desfasada en el momento actual, en las épocas actuales. Entonces, puede tener que cambiar a esto, que seguramente ustedes lo ven más habitualmente en la televisión, los famosos luchadores, boxeadores, ¿no?, que tienen frecuentemente traumas en el pabellón auricular. Bueno, entonces, esta situación de oreja traumatizada, de cualquier origen, no es tan infrecuente, porque la oreja, por su posición en el cráneo, es prominente y está expuesta a los traumatismos. Entonces, cuando se presenta una situación como esta, o más grave o menos grave, hay ciertos principios que tienen que respetar para el tratamiento de estos pacientes, para el manejo. Entonces, lo primero es examinar la lesión así tal cual viene. Y ustedes ya se van a hacer una idea de la magnitud, de qué estructuras están comprometidas, y luego van a proceder a una limpieza prolija con solución fisiológica en condiciones de asepsia para eliminar todo rastro de material o cuerpo extraño. Peor si hay antecedentes de que pudiera haber una contaminación de esta zona. Y eso les sirve para esa doble causa. Uno, eliminar los materiales extraños, y otro, reconocer con mayor claridad y precisión exactamente las características de la lesión. Y esto va a servir para la reconstrucción. ¿Ya? Entonces ustedes van a reconocer los bordes que aquí están vislumbrando, acá y acá, y ven que obviamente la herida ha comprometido todo el espesor del pabellón. Están viendo entonces inclusive el cartílago. Todo esto tiene que reconocerlo bien, porque la reconstrucción tiene que ser muy prolija, plano por plano. En esta magnitud de lesión hay que pensar en un plano tegumentario anterior y posterior, y pues, seguro un plano que afronte bien el cartílago. Ahora, esto dependiendo del tipo de paciente, de la edad, se hace bajo anestesia local o bajo anestesia general. ¿Por qué les insisto en que debe ser un trabajo muy prolijo? Por esto. ¿Ya? Este es un paciente que tuvo una herida muy grave, donde prácticamente se desprendió todo este segmento del pabellón. Quedó un sector relativamente poco afectado. Se hizo una reconstrucción, pero fíjense que no se observó un buen afrontamiento del plano profundo del cartílago. Y esto derivó después en este aspecto de grada o escalón, que para lo que era la herida del paciente, desde el punto de vista técnico, así a grosso modo, uno podría decir, este es un éxito. Podía haber perdido este segmento.
Pero fíjense que a la larga el paciente se olvida de todo eso y los que miran esto también y critican y van a encontrar este defecto. Ahora, entonces, reconstrucción por planos, prolija al detalle, porque esto se va a ver después y se va a ver por todos. Y si ustedes ven inestabilidad en los fragmentos del cartílago, afrontar también con sutura profunda. Ahora, esa sutura profunda tienen que hacerla con un hilo que sea de lenta reabsorción o no reabsorbible, preferentemente reabsorbible, pero de lenta reabsorción, pero de un color que no sea transparente. Porque también nos ha tocado ver así reconstrucciones muy buenas, pero de entre ciertas distancias vemos unos puntos negros subcutáneos que son los puntos que no se reabsorbieron nunca y que no se van a reabsorber. Por ejemplo, un nylon negro no se va a reabsorber. Entonces tengan cuidado en esos detalles porque un trabajo excelente a veces se echa a perder o el paciente no queda contento por eso. Bueno, eso es en cuanto a los principios generales y obviamente, como les contaba, en cartílago comprometido, siempre antibiótico profiláctico. Esta es una de las indicaciones para antibiótico terapia profiláctica. Entonces, heridas, ya saben los principios, y vamos a ver una otra lesión traumática, porque el tema trauma de oído externo es extenso. Entonces hemos escogido como dos patologías o situaciones simbólicas. Entonces, aquí tiene un paciente que con pocas horas de evolución, después de un traumatismo, presenta este aspecto. ¿Y qué pueden pensar ustedes en esta localización y en otras partes del organismo cuando después de un traumatismo se produce una tumefacción enorme? Porque fíjense que esta es la cara anterior del pabellón, no es la cara posterior. Entonces ha perdido totalmente su aspecto, sus relieves normales. ¿Y qué es lo que sospechamos? Claro, hay que sospechar una colección que se ha producido violentamente después del traumatismo. Eso se puede sospechar a la inspección, se puede palpar, porque aquí vamos a palpar un signo que se llama fluctuación, que es ese aspecto así como que deprime y rebota en una tumefacción en alguna parte del cuerpo. Ahora, lo importante de reconocer esta lesión radica en lo siguiente. Esto se llama otohematoma y se produce por un trauma habitualmente contuso, porque cuando son cortantes, la sangre que pudiera producirse en la zona se drena. Aquí se produce por un trauma sin solución de continuidad, y eso habitualmente es un golpe con un objeto romo o con un puño, una patada, y se acumula sangre, ¿ya? Una mezcla sero-sanguinolenta entre el cartílago, que lo ven acá, en una sección, en un corte, y esta línea negra que sería su cubierta, es decir, el pericondrio. Ahora, cuando el pericondrio se separa del cartílago, se produce aquí un espacio, que en este caso estaría lleno de sangre, en este espacio, así, ¿ya? El problema es que el cartílago se nutre por difusión a partir del pericondrio. Entonces, cuando separamos o se separa el pericondrio del cartílago, entonces está en riesgo la nutrición del cartílago. Peor si es un desprendimiento de ambas caras del cartílago. Esto, con el paso de las horas, compromete la vitalidad del cartílago. Y más allá de 48 horas, seguro que se produce la necrosis del cartílago. Entonces, ojo con estas tumefacciones postraumáticas de color rojo muy oscuro o azulado que ocurren en el pabellón.
para evitar secuelas que derivan de la necrosis, porque si el cartílago se necrosa, a veces la lesión, como han visto, es muy intensa, muy grande, entonces pierde totalmente el esqueleto del pájaro. Y esta zona cicatriza con deformidad. Pueden ser otomatomas muy grandes, pero también hay hematomas pequeños. Y aún en el caso de los hematomas pequeños, si no son tratados oportunamente, entonces o se necrosa el cartílago, o aún necrosando o no necrosándose el cartílago, acá el pericondrio ya no se adosa al cartílago de forma normal o natural, simplemente cicatriza con fibrosis y distorsiona la forma del pájaro. Entonces hay que drenar, diagnosticar otohematoma y drenar. El tratamiento es cuando menos punción en condiciones de asepsia, hacen desinfección, y con una jeringa de 10 centímetros cúbicos y la aguja número 21 habituales, puncionan y aspiran. Cuando esto se hace precozmente, es suficiente para evitar la recurrencia, pero tienen que además pensar en un vendaje compresivo. Ahora, si dejan pasar las horas con el otohematoma, entonces ya no se van a encontrar con una colección líquida, sino que va a ser una mezcla de líquido con coágulos. Y estos coágulos ya no se drenan por punción y aspiración. Hay que hacer una incisión y drenar a través de la incisión, que puede ser de un 5 milímetros, 7 milímetros máximo. Y se succiona, hay cánulas de succión y drenan. Eventualmente, si no tuvieran, podrían también comprimir y drenar. Pero ustedes se van a dar cuenta que el pabellón inmediatamente después de un buen drenaje adopta su forma normal. Pueden pensar también en dejar un pequeño drenaje laminar, pero cuando el hematoma es grande o recurrente, entonces tiene que pensar en suturas transfixiantes. ¿A qué se llama transfixiante? ¿Qué dice? ¿Que va de lado a lado? Exacto. Por eso se llaman también suturas de colchonero. Los colchoneros antiguamente cosían, hacían unos puntos que atravesaban el colchón, rellenaban un saco de lana y quedaba como un balón de fútbol americano. Entonces, para volverlo plano, tenían que hacer suturas de un lado y volver por el otro lado y anudar. Entonces, estas suturas colocadas estratégicamente y no tantas, evitan que se vuelva a producir. Ahora, ustedes tienen que pensar en hacer cuando menos punción y aspiración, porque viendo las publicaciones que hacen ni siquiera médicas, sino los deportistas en internet, he encontrado que, bueno, y esto es lo que les quiero mostrar que hay que evitar. Por más pequeño que sea el hematoma, entonces esto no es aceptable que quede como secuela por el paciente. Esto es una fibrosis post-hematoma muy antiestética, o esta, por ejemplo. Entonces, aquí les quería mostrar estos procedimientos de drenaje hechos por deportistas. Entre ellos se hacen. Estos son boxeadores. Y claramente uno se da cuenta de que este señor no es médico por cómo está tomando la jeringa y además por dónde está funcionando. Este es un hematoma y lo está funcionando y aspirando. Pero ha escogido un lugar inadecuado, porque cuando se hacen punciones, pero más que nada drenajes a través de incisión, hay que pensar punto de mayor declive, el punto más declive, para que la gravedad nos ayude en las horas y días subsiguientes a completar el drenaje o evitar que se vuelva a acumular. Entonces, inicialmente es una colección hemática, cuando recurre ya habitualmente no es hemática, sino serosa.
Y aquí vean este pequeño video. El lugar de abordaje está más adecuado. Sangue. E orelha murchando. Caralho. E a máquina seringa, viu, gatinho? Faz história. Fíjense cómo empieza a volver Já tem el 4 relieve normal. Baixa a cabeça, senão vai. Desculpado, não sei aqui. Es un sitio de publicaciones de Jiu-Jitsu. Entonces aquí vamos a detener ahí, porque una vez que hacen esta punción y aspiración, lo ideal es que hagan unos puntos transfixiantes. Pueden entrar por acá, pasan al otro lado, vuelven 1 milímetro, 2 milímetros recorriendo, digamos, de vuelta, y anudan acá. Entonces, con un punto acá y otro por acá, y uno, 2 y 3, 5 puntos máximo, ¿ya? Y aquí casi ya ni necesitan vendaje, solucionado el problema. Entonces, fíjense que es algo que ustedes tienen que hacer, tienen que solucionar, porque aquí los que están intentando solucionar y a veces solucionan son personas no médicas. Y aquí les muestro anecdóticamente a estos dos que son campeones de artes marciales mixtas, muy famosos los dos, pero que tienen lo que se llama la marca. Ellos mismos llaman a esto la marca del campeón. ¿Ya? Son secuelas de otohematoma que se llaman orejas en coliflor, o también se llaman orejas de boxeador. Bueno, lo que pasa es que estas lesiones, estos no siempre fueron ricos. Detrás de estos que se vuelven millonarios hay decenas de miles de chicos que practican y creen que van a prosperar en este deporte y cuando empiezan no tienen dinero, entonces ni siquiera pueden pensar en acceder a un tratamiento básico, pero aún sin recursos en estos países donde trabajan ellos hay sistemas de atención, pero lo que ha ocurrido aquí es que ellos no le han dado importancia. Estas son las secuelas de lesiones abandonadas a su suerte. Bueno, trauma de conducto auditivo externo, porque hemos visto el pabellón, ahora veremos rápidamente el conducto. Aquí están viendo la membrana timpánica y vemos una pequeña equimosis. Está empezando a haber una colección aquí, equimosis más pequeña colección, aquí una colección más grande, un pequeño microhematoma. Estas lesiones no son sino producidas por el propio paciente con el famoso cotonete o por un médico que ha hecho un procedimiento acá. La mitad interna del conducto tiene piel muy delgadita sobre hueso, muy sensible y basta un pequeño contacto para que se produzca esto. Ahora, estas tres que ven aquí, ustedes no van a tener mayores consecuencias si no persiste la manipulación. Si persiste la manipulación, va a pasar esto. O en primera instancia puede haber ocurrido esto por un contacto de un instrumento o de una jeringa de lavado. ¿Y cuál es el problema? Si las condiciones no son sépticas, esto va a sanar sin ningún problema. Pero lo que va a ocurrir es que el paciente va a salir de su consultorio con un goteo hemático. Y eso el paciente no lo perdona. Por más que ustedes le expliquen, él va a quedar en la duda. ¿Qué me habrá hecho este doctor? Y a nadie le gusta ir a que le examinen o le hagan un procedimiento en un consultorio y salir sangrando. Yo tengo mucha consulta secundaria, es decir, una segunda consulta, donde el paciente viene porque quiere saber qué le hicieron, entre comillas. Él dice, doctor, hace 1 hora me vio el doctor fulano y quedé con sangramiento. Examíneme, por favor, y dígame qué me han dañado. Entonces, evitemos. Y eso pensando que el conducto es muy delicado y que hay que tratarlo de acuerdo a esta característica. Bueno, un otro escenario.
un paciente añoso. Fíjense la piel como está. Este es el trago, este es el antitrago. Y vemos claramente una solución de continuidad, una hendidura que está en proceso de cicatrización. Esto podríamos considerarlo nosotros una herida siempre que tuviera unos pocos días de evolución. Pero siempre que se enfrenten a este aspecto o algo parecido, pregunten tiempo de evolución. Si son semanas o meses o a veces años de evolución, esto deja de ser una heridita, entre comillas, y pasa a la categoría de tumor del oído externo, del pabellón. Entonces eso es lo que vamos a ver. Una pasada, tanto por los tumores que frecuentemente encontramos y que tienen características benignas, como los nevos, tumores de hueso como exostosis, osteoma y otros. Hagamos un recorrido entonces. Aquí lo que están viendo es la entrada del conducto, trago, antitrago, por su aspecto de un pequeño coliflor, eso claramente o posiblemente es un papiloma. Cara posterior del pabellón, una lesión plana, roja, de mucho tiempo de evolución, límites netos, angioma plano. Y acá lo que ven es un nevo pigmentado, un lunar. Y como tarea, ustedes van a revisar por su cuenta qué características del examen de estas lesiones nos permiten sospechar ya sea benignidad o malignidad. Entonces, los dermatólogos han hecho un sistema de clasificación por bordes, simetría, etcétera, 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 que lo han denominado el A, B, C, D, E de los NEP. Eso van a averiguar ustedes como tarea. Acá tenemos una neoformación, ¿ya? Y preguntando a la paciente, ocurrió o empezó esto a crecer lentamente a partir de un intento de perforación del pabellón para un arete. Este color de piel tiende mucho a esto, que se llama un queloide. Estos son queloides, ¿ya? Básicamente son cicatrización exagerada y estrictamente no entran en la categoría de tumores. Sí son un aumento de volumen, pero por tumores nosotros entendemos a proliferaciones a partir de una estirpe celular. Es decir, si hacemos un CURT histopatológico, en un tumor lo que encontramos son células. Y esas células van a encontrar en gran cantidad y con algunas características, tanto histopatológicas como clínicas, que son su velocidad de crecimiento, su agresividad con los tejidos vecinos, la destrucción de los tejidos vecinos o no, y la posibilidad de tener metástasis o no. Entonces, todo eso, que son características clínicas externas, más histopatología, le hacen decir a uno, este es un tumor benigno o es maligno. Bueno, veamos en el conducto este aspecto que muchas veces se encuentran y los llena de dudas. La timpánica y esta protuberancia del hueso en pared posterior, pared anterior. Lesiones más avanzadas. Y aquí un caso muy avanzado. Este es un caso muy avanzado. Y esto se llama exostosis. No es infrecuente. Y en una tomografía, ¿en qué plano estaría esta tomografía? Aquí estaría la nariz, la nuca, pabellón auricular, conducto auditivo externo, fosa posterior. ¿En qué plano? Axial. Axial, exactamente. ¿Ya? Entonces, aquí vemos que en el conducto hay esta obstrucción por un tejido muy denso, hueso, que apenas deja un paso filiforme. Esta es la exostosis. Bueno,
Cuando yo veo una exostosis, que típicamente es bilateral por su mecanismo de producción, le pregunto al paciente, ¿y usted? O le digo, más bien le afirmo, ¿usted seguro que ha sido un nadador? ¿No? ¿Y cómo sabe eso, doctor? Bueno, porque esta lesión se produce por estimulación del hueso, que obviamente por el antecedente de la natación es bilateral, y sobre todo con el agua fría, que empieza a producir este crecimiento del hueso. Normalmente es un hallazgo asintomático, pero cuando empieza a dar síntomas, fíjense que en este caso, por ejemplo, cualquier elemento que pudiera acumularse acá empezaría a dar síntomas. Inclusive el agua que entra ya no sale con tanta facilidad, entonces sería un caso sintomático y puede ir a cirugía. Entonces, cuando tienen síntomas, cirugía. La exostosis, que es distinto de el osteoma, que el osteoma es un tumor óseo verdadero, benigno, que se presenta como una lesión aislada, una protuberancia del hueso, pequeña, membrana timpánica, o más grande, y si es asintomática no amerita un mayor tratamiento, pero a veces, como están viendo acá, hace que se acumule un detritus en lo que está por dentro de la lesión, y eso puede dar síntomas. En ese caso, entonces, como en este caso, va a cirugía, y esta es una pieza quirúrgica. Bueno, entre las lesiones benignas y malignas tenemos lesiones premalignas. Y la más típica es la queratosis actínica o senil. Actínica quiere decir en relación a exposición a radiación solar. Y como depende de exposición en el tiempo, es decir, una acumulación en el tiempo de esta exposición actínico o actínica en relación a la luz solar, ocurre en etapas posteriores de la vida. Y en el pabellón, típicamente en el borde superior del hélix, que es el área más expuesta a la radiación solar. Cuando nosotros estamos caminando en ambientes exteriores o trabajando, la parte superior del hélix está muy castigada por la radiación, por la forma en que se irradia, como el sol nos ilumina. Y otra región complicada en ese aspecto es la punta de la nariz y los labios, pero sobre todo el labio inferior. Entonces, ¿qué pasa? A lo largo de años, la exposición a la radiación solar en pieles propensas, sobre todo claras, blancas, empieza a sufrir fenómenos de atrofia, que luego pasa a hipertrofia con hiperkeratosis y acumulación de estas costras. Y en la base de esta lesión empiezan o pueden empezar a aparecer atipias celulares. Y ese es un paso previo a cáncer de piel. Entonces, estas lesiones hay que darle su importancia, derivar al paciente para que se haga alguna forma de exéresis o tratamiento tópico, quimioterapia tópica existe, pero no es bueno dejarlas abandonadas. Entonces, son lesiones que van acumulando queratina, y cuando la queratina es abandonada a su suerte, sin ningún tratamiento, produce esta acumulación en forma de cuernos cutáneos, que se llaman, estas formaciones muy sobresalientes, cornificadas, y tienen el mismo manejo que la queratosis actínica. Fíjense, este cuerno cutáneo de una persona muy abandonada llega a adoptar esta forma. Esto es raro porque es un cuerno cutáneo que está a la entrada del conducto, donde no debiera, digamos, la piel estar expuesta a tanta radiación solar. Al fondo, la membrana timpánica. Fíjense que yo puedo reconocer el mango del martillo. Esta es una cicatriz, no es la mancha luminosa, pero por la forma en que está dispuesto el mango del martillo, yo sé que es un oído derecho. Bueno, y aquí tienen estas lesiones, que son las que les digo yo que no pueden considerarse heriditas, porque seguro que si preguntan, esto tiene meses o años de evolución en esta forma de placas hiperqueratósicas o de rodetes ulcerados o de úlceras. Cuando tienen meses o años de evolución, y estas pueden ser muy pequeñitas inicialmente, estos son cánceres de piel, que tienen dos variedades. El carcinoma vasocelular, derivado de las células basales, crece muy lento, no
duele, es una placa un poco nodular, puede ser ulcerada, costrosa, y la gracia, el objetivo de la clase es motivarlos a que diagnostiquen y deriven, o si tienen experiencia, también pueden hacer una cirugía, pero esto en manos del especialista. Puede tener, aparte de la cirugía, también puede ir a radioterapia, crioterapia o quimioterapia tópica, dependiendo del tamaño. Y la otra variedad es el espinocelular. Esta diferenciación se puede hacer cuando uno tiene experiencia en forma clínica. La vista sugiere la lesión, una de estas dos formas, pero el diagnóstico definitivo es histopatológico. Entonces, la otra variedad es espinocelular o epidermoide. También un tumor de piel con una diferenciación escamosa, entonces quiere decir que produce mucha queratina, costras, placas. Entonces, placa roja, no duele, dura, con escamas, y esto viene generalmente a partir de queratosis actínica, y el tratamiento es similar al anterior. Pero lo que no queremos, esto es lo que quería mostrarles, es que los pacientes lleguen así, ¿ya?, en estas etapas. Y muchos de estos pacientes de edad avanzada consultan con los médicos. Y los médicos les ven las lesiones en la cara, en la mejilla, en la nariz, en los labios, y no le dan importancia, porque pueden ser muy pequeñitas. ¿Ah? Y cuando son pequeñas, la exéresis es muy simple. Pero ya en estas etapas, fíjense que la lesión es grande, y más grande de lo que uno cree, porque esta piel de acá ya no está normal. Con seguridad que aquí ya hay tumor. Entonces, si a esta extensión nosotros le sumamos la necesidad que va a tener el cirujano en la cirugía de tener un margen de tejido sano, que es el margen oncológico de resección, de por lo menos 5 milímetros mínimo, entonces vemos que en esta lesión va a desaparecer gran parte del pabellón. Entonces, una lesión que oportunamente pudo haber sido tratada de forma muy sencilla, sin secuela, sin mutilaciones, al final se convierte en una cirugía mutilante. Y así de asintomáticos, indoloros, poco agresivos como son estos cánceres de piel, pueden dar metástasis, ¿ya?, en etapas avanzadas, metástasis regionales, a ganglios cervicales o a distancia. Entonces, esto es lo que hay que evitar y depende de ustedes. Yo he visto de estos casos, o de etapas más pequeñas, en médicos que llevan a su papá, a su mamá al consultorio para que se le haga una audiometría, y uno le dice, bueno, ¿y esta lesión? Ah, eso lo tiene de años, doctor. Bueno, pero ¿y? ¿Saben qué es? ¿Han averiguado? Está años, ese es el pretexto. Pero eso no es un pretexto válido. Ese es un cáncer de piel que tiene que tener tratamiento. Próxima clase, tapón de cera, tapón epidérmico y cuerpos extraños. Y con eso vamos a terminar oído externo. Y ahora tenemos un tiempo para sus preguntas. Pueden preguntar libremente. Siéntanse libres de preguntar todas sus dudas. Son dos temas que no son complicados. El mensaje es, ya escucharon ustedes, que aprendan a manejar estas lesiones y no las dejen abandonadas, tanto al otohematoma como a los tumores. Antibiótico. Sí, es razonable pensar en antibiótico profiláctico. Se puede, ¿ya? En un otohematoma pequeño, sin lesiones de tegumentos, sin soluciones de continuidad, tal vez yo podría pensar en drenar, suturar, pero siempre la sutura es un procedimiento invasivo que va a ir hasta el cartílago. De modo que
yo creo que es mejor que se queden con el concepto de antibiótico profiláctico. Está bien, es una buena observación. Doctor, ¿y qué antibióticos tendríamos que dar? ¿Por vía oral o tópicos? ¿Y cuál El antibiótico, dices tú. Sí. Vía sistémica, oral. Oral es suficiente. Amplio espectro, buena dosis y mínimo unos 7 días. Pero lo que no es válido, como se habrán dado cuenta, yo me he quedado sorprendido. Porque cuando yo tengo videos de drenajes de hematomas, pero tengo que buscarlos en mis archivos. Tengo, a esta altura de mi vida, tengo más de un par de computadoras. Tengo que volver a las computadoras anteriores. Entonces me es mucho más cómodo entrar a internet y buscar. Y esta vez yo me he quedado sorprendido porque cuando he puesto otohematoma y drenaje, me he encontrado con cientos de procedimientos efectuados por personas no médicas, por los boxeadores, incluso personas que ellos mismos se drenan. Y han aprendido a drenarse en forma recurrente, una porque tienen la lesión recurrentemente, pero muchos porque la lesión en sí misma puede ser recurrente a partir de un primer traumatismo. Y ellos se drenan, pero no es lo ideal en ese caso, como ya les comenté, lo ideal sería drenar y suturar. Ahora, el problema de estos deportistas es que obviamente van a recibir nuevos traumatismos, ¿no? Pero también se produce en personas que no tienen nada que ver con boxeo, que nada profesional. Entonces, sobre todo en ellos, bueno, hay que tener en todos hay que tener el mayor de los cuidados, pero sobre todo en las personas que tienen un episodio y que no van a tener nunca más. Entonces, ese episodio hay que solucionarlo y solucionarlo bien para toda la vida. Doctor, entonces para evitar las recurrencias de las autohematomas, ¿se tendría que suturar? Sí, yo pienso que sí. A no ser que sea una lesión muy pequeñita, que la trates por punción y aspiración, vendaje compresivo y te vaya muy bien. Y si es un paciente que no va a recibir nuevos traumatismos, entonces no va a haber problema. Bueno, entonces, vamos a quedar ahí hasta dentro de una semana. Cuídense y nos vemos entonces. En eso quedamos. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.